Bueno, le pedí permiso al pastor y me dice que no hay un protocolo como tal, siempre leemos los versículos antes, pero voy a tomarme la oportunidad hoy de leerlos en bloque para invertir mejor el tiempo y poder agilizar el proceso. Así que vamos al capítulo 22, versículo 17, y dice: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Señor, añada bendición a su palabra y pase un carbón encendido por mis labios y que sea Él hablando y no yo. Si miramos este bloque como un bloque como tal, la visión que se le adjudica aquí a Pablo, que nos está narrando en el templo, es más apropiada a la que se narra en el capítulo 9 de los versículos 26 al 30. Fue la primera vez que él en Damasco estuvo, predicó y luego regresa y se encuentra con los discípulos, con aquellos que quisieron verlo en Jerusalén. Vamos allá, vamos al capítulo 9, al versículo 26. Es mucho más apropiado pensar que es en ese momento y no en este momento. Dice el capítulo 9, versículo 26. ¿Lo tienen? Dice: cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Así que sabemos que esa visión, ese éxtasis que él describe, no es la primera visión que él tiene. La primera visión que él tuvo fue cuando se encontró con el Señor, ¿verdad? Es la visión inicial. Pero esta visión lo que hace es reiterarle que su ministerio está con los gentiles, que su ministerio no es necesariamente con el judío. Con el judío usted sabe cuántas veces estuvo él en controversia. En todos los versículos, todos los capítulos que vimos anteriores, siempre vimos que el judío lo rechazó. Fueron más los gentiles que se añadieron que los judíos que se convertían. Y es bueno notar que desde este encarcelamiento hasta el capítulo 28 va a seguir en manos de los romanos. No hay vuelta atrás. Encarcelamiento y llegar a Roma, no de la manera que él quería, pero llegar a Roma como se lo había prometido el Señor. Así que, de acuerdo con Lucas, él comenzó durante aquella visita a empeñar un vigoroso, estaba con mucho tesón y tenía debate vigoroso con los helenistas, con los griegos. Y era difícil para ellos aceptarlo porque recientemente había estado buscando y matando y asolando a la iglesia. Vaya conmigo, ahora que digo asolando, el capítulo 26, el versículo 10 del libro de los Hechos. Hechos 26. Si lo estoy citando de memoria y lo estoy citando correcto. Vamos a darle un poquito de contexto al versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo le decía que ahí tenían que estar los sacerdotes? Ahí tenía que estar el Sanedrín.
Hay quien diga también que Pablo, aunque no lo dice la Escritura como tal, era parte del Sanedrín, que había sido parte del Sanedrín como tal. La única duda que puedo tener no es el conocimiento de Pablo, su doctorado en teología, venido de Gamaliel, pero el hecho de que quizá no era casado en un punto que era requisito para el Sanedrín, quizá esa parte lo pongo un poquito de tela de juicio. Pero tampoco sabemos si Pablo era viudo o si fue divorciado, no tengo idea. Habiendo recibido poder a los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí en las ciudades extranjeras. Pablo no perdonaba. La función de él en aquel momento, yo decía la vez pasada, que su propósito pasado era matar cristianos, era perseguir a los del camino. Diciendo, como yo había dicho la semana pasada, que posiblemente se le quedó aquello de que yo soy el camino y la verdad y la vida. Posiblemente esas cosas todavía le levantaban un poco más el celo que él tenía contra la Escritura. O sea, el celo que él tenía en la Escritura y con Dios. Y en contra de Jesucristo en ese momento. Así que él según Lucas, él tenía este debate contra los judíos, contra los gentiles. E inmediatamente despertó una gran hostilidad. Tanto así que se descubrió un complot para matarlo. Lo tienen que llevar entonces hasta Cesarea. En Cesarea lo montan en un bote y lo envían hasta Tarso. La aparición de Cristo que le vino en el momento del éxtasis reafirmaba lo que ya se le había dicho en el camino de Damasco, que la función de él iba a estar con los gentiles. Pablo trató de objetar. Levante la mano si usted ha tenido alguna queja contra el Señor y se ha molestado con él y ha ganado la batalla. Quiero tomarme una foto para ponerla en el New Herald, en el Miami Herald. ¿Alguien ha ganado una batalla contra el Señor? No, pero se están diciendo que su misión es con los gentiles y él sigue queriendo predicarle a su pueblo judío. Pues va a entrar en controversia definitivamente, ¿verdad? Lo que pasa es que él dijo, mira, esta gente tienen tan fresco en su cabeza todo lo malo que yo hice en contra de los del camino, que saben que si yo tomé un giro tan grande, un giro 180, me fui totalmente en contra de lo que yo antes hacía, tiene que ser por algo bien grande, tiene que ser por una convicción bien grande. Yo quiero convencerlos de que eso que me convenció a mí es más grande que yo, es más grande que mi pensamiento anterior. Pero no lo creyeron. No lo creyeron y su campo de actividad, su campo misionero, definitivamente era como decía el Señor y no como él pensaba imponer, era en el campo gentil. Así que vamos entonces a los versículos 22 al 29. Y le puse a ese, Pablo revela su ciudadanía romana. Dice, y le oyeron hasta esta palabra. Sin seguir leyendo. ¿Sabe qué palabra se refería? A los gentiles. Tan pronto él dijo gentil, ahí va la pelea. Ya, se acabó. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra al tal hombre porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, yo soy ciudadano de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento y el tribuno,
al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Dice el versículo 22 y 23, y le oyeron hasta esta palabra, gentil. Alzaron entonces la voz diciendo, quita de la tierra. Aquí otra vez el texto occidental, en vez de quita, dice levanta. También el Textus Receptus dice eso. Levanta. Levanta de la tierra, implicando crucifíquenlo. Levantarlo de la tierra significaba que hicieran como hicieron con Jesucristo, que lo crucificaran. Eso era lo que ellos estaban pidiendo realmente. Cuando Reina Valera y otras versiones dicen quita de la tierra, le quita el sentido a lo que dice el Textus Receptus y a lo que dice el texto occidental, que es crucifícalo. La misma suerte quería aquel pueblo que envió a crucificar a Cristo, querían también para con Pablo. Dice, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. El gentío que estaba abajo, en el atrio, usted sabe que ellos estaban, ¿verdad?, en las escaleras, escuchó con bastante paciencia hasta que escucharon la palabra gentiles. Hasta ahí estuvo la cosa no muy mal. Pero entonces gritaban y gesticulaban, haciendo alboroto, tenían una ira desmedida, descontrolada. Y el tribuno, que yo creo que no expliqué la semana pasada, un tribuno estaba a cargo de por lo menos 1000 soldados. 1000. O sea, aquella fortaleza Antonia era una fortaleza bastante grande. Centurión está a cargo de 100 y podía llegar hasta 999, pero de ahí en adelante es un tribuno. Y el tribuno no había entendido por qué la turba quería matar a Pablo. ¿Se acuerda que al tribuno cómo le habló Pablo? En su idioma, en griego. A su pueblo, ¿cómo le habló Pablo? En su idioma, hebreo, arameo. Una de las exhortaciones que le hice la semana pasada, las invitaciones, fue que cuando nosotros hablemos con el pueblo, hablemos claro. Si usted habla con alguien que no es convertido, mire, me reitero en lo que dije la semana pasada, no le hable de escatología. Dígale lo que quiere decir escatología. ¿Verdad? Ciencia, el estudio de los últimos tiempos. Dígale lo que es soteriología, no le diga que es soteriología, y defínaselo. El estudio y todo lo demás de la salvación. Si le va a hablar de gracia, defina lo que es gracia. Si le va a hablar de justificación, defina lo que es justificación por la fe. Pero no crea que usted va a convencer a alguien por decirle palabras grandes. Pablo dice en un momento dado que al griego se hizo griego, al judío se hizo como judío. Así que esta es la manera. ¿Por qué el tribuno no entendió nada? Están hablando en otro idioma. Es posible que Pablo le haya podido traducir absolutamente todo y todavía no lo va a entender, porque es una discusión que se tiene con el pueblo, con las costumbres judías, que el romano no necesariamente tenía que entender. ¿Estamos de acuerdo? Así que hasta cierto punto para él era vano que se hablara en hebreo o se hablara en el mismo griego, porque él no entendía cuál era la razón de por qué querían matar a Pablo. Así que Lucas pinta esa escena como un buen historiador, con unas palabras selectas, unas palabras bonitas, pero lo que nosotros debemos entender es que el Señor tiene un plan para cada uno. Fíjense que el pastor no me había puesto de acuerdo, no nos hablamos del domingo pasado, pero el Salmo 138 está aquí. ¿Verdad? Salmo 138, versículo 8, dice que el Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor va a cumplir el propósito, el que Él tenía para Saulo, que se convierte en Pablo, el que tiene para Pedro Lugo, desde antes de la fundación de la tierra se va a cumplir. Si usted es uno de los llamados, como dice el Romano, capítulo 28, versículo, sí, capítulo 8, versículo 28. Dice, si uno de los llamados, desde antes, ¿verdad? Él va a cumplir el propósito en cada uno de nosotros. Así que no importa dónde usted se esconda. Sí, porque el Salmo 139 dice que no importa dónde estemos. Si en los cielos o en las nubes, allá está Él. Si debajo de la tierra, allá está Él. Aún si vamos al Seol, allá está Él. Así que usted se puede esconder de quien usted quiera. Del vecino, para que no lo vea en las maldades. El Señor lo ve.
el propósito que el Señor tenía con Pablo se iba a cumplir donde quiera, como quiera. Le dijo que iba a llegar a hablar con personas importantes, gobernantes, con la gentilidad. Se tiene que cumplir. Y cuando está en Corinto, le dice, no te preocupes, que tengo mucho pueblo aquí, tú habla que yo tengo pueblo. Versículo 24 dice, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza es otra manera de decir Lucas. Uno de sus propósitos es probar, tanto con el Evangelio como con el libro de los Hechos, de que los romanos estaban a favor de los judíos. De que el romano no era malo con el judío. Era como si convirtiéramos la ecuación al revés y dijéramos, nosotros los judíos somos muchos. Si nosotros quisiéramos rebelarnos en contra de ustedes, podemos hacerlo. Pero realmente hay armonía entre los dos pueblos. Nosotros no queremos nada malo. Nosotros no queremos problemas. Y Lucas se esmera en decirnos en todo tiempo lo bueno que han sido los romanos con Pablo. En todo momento, si usted busca a través de la travesía, los romanos han salvaguardado el pellejo de Pablo, si lo podemos decir así. Y aquí no es la excepción. En el versículo 24 mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza. Y usted verá por qué. Y ordenó que fuese examinado. Examinado no otra cosa. ¿Sí? Azotado, interrogado con azotes para saber por qué clamaban contra él. Así que él no tenía esperanza, no sabía el tribuno qué iba a hacer, cómo iba a obtener una verdad, qué testimonio podía escuchar. Ahora, si el instrumento que iban a usar para azotarlo era el flagellum, se trataba de un instrumento de tortura. El flagellum era como un palo con muchos flecos en cuero. Y esos flecos tenían metales, tenían huesos, tenían cristal. Donde eso pegaba, donde eso azotaba, donde daba, se rompía la carne, nervios, tendones, cartílagos. Era un instrumento donde podía matar a alguien. Con eso le dieron a Jesús. Quizá algún día tenga la oportunidad de presentarle la muerte médica, desde el punto de vista médico, de Jesucristo. Quizás a lo mejor lo podemos hacer en una clase o tomándonos un café un día por ahí, nos sentamos y hablamos. ¿Verdad? Sí, puede ser en algo informal. Ismael se ríe, sí, no tiene que ser como esto, ¿no? Y no les voy a dar una clase de medicina, pero sí lo voy a hacer un poco más sencillo para que ustedes lo entiendan. Pero donde ese instrumento con el que azotaron a Jesús daba, definitivamente causaba daño. Nos dice Pablo en aquello que hablamos que es el resumen de Pablo, la carta de vida de Pablo, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 24 más o menos hasta el 29, que él había sido azotado en 3 ocasiones con varas. Una vez por lo menos a mano de los lictores, que nosotros aquí lo vimos, lo estudiamos, lo predicamos. Y lo habían sentenciado como 5 veces a los azotes disciplinarios infligidos por las autoridades de la sinagoga judía, pero ninguno de esos era con el flagellum. ¿Verdad? A mí se me ocurre pensar que Pablo tuvo muchas oportunidades quizás de esquivar las situaciones, pero el propósito de Dios siempre se cumple. Siempre se va a cumplir. Usted puede hacer lo que usted quiera hacer, de la manera que usted lo quiera hacer, pero Dios tiene su propósito, Salmo 138, y siempre lo va a cumplir. Dice el versículo 25, pero cuando le ataron con correas, ¿y quién le había dicho eso? Agabo, capítulo 21, versículo 11. Agabo le profetizó y dice que al que ate, al que sea dueño de este cinto, ¿verdad? Y que lo ataron. Okay, pues acuérdense de eso. Aquí está cumplida la profecía. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Pregunta de los 64,000 centavitos. ¿Verdad?
Afortunadamente para Pablo, esa forma de tratamiento no era legal que se hiciera contra los ciudadanos romanos. Si se acuerdan, yo le hablé en una ocasión de las leyes valerianas y porcinas, que protegían al ciudadano romano de cualquiera de estos castigos. Para aquel momento, contra el ciudadano romano no se hacían. Hubo un momento que sí se podían hacer, como para forzar un poco ese interrogatorio. Pero realmente se trataba de eximir al ciudadano romano de cualquiera de este tipo de cosas porque se entendía que eran torturas. Y Pablo en ese momento segunda vez que lo hace, lo hizo contra los lictores, me parece que fue el capítulo 16, ¿verdad? Sí. Lo hace contra los lictores en el capítulo 16 y lo hace ahora. También apela a su ciudadanía, porque esto me puede sacar de apuro. Lo que él no está seguro es que lo va a llevar a Roma, porque eso lo sabía el Señor, pero no lo sabía él. Así que, mientras algunos soldados estaban atando a Pablo, preparándolo para los azotes, él hace la preguntita esa que la dejó caer así, ¿es lícito? Así como el que no quiere la cosa, ¿no? ¿Qué tú crees? ¿Me pueden dar o lo dejan para mañana? ¿Cómo es? Y entonces el versículo 26 al 28 dice, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Mira qué pregunta. Centurión, rango inferior al tribuno. ¿Qué vas a hacer? O sea, la bola está en tu cancha. Es un ciudadano romano, yo no le puedo pegar. Porque este hombre es ciudadano romano. Y vino el tribuno, que tiene que haber venido asustado, y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo le dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Dolió, ¿verdad? Sabiendo muy bien que no era legal, el centurión fue de inmediato y le dijo al tribuno lo que había dicho Pablo. El tribuno se alarmó, hace la pregunta y oye un sí sutil que le llegó al corazón. Y algo de esto debe haber pensado el tribuno, porque el tribuno está viendo a Pablo maltratado, arrugado, con la ropa rota, le querían dar, le dieron, lo querían matar. Dice, pero este es ciudadano romano. No parece ciudadano romano. Él parece más un don nadie de la calle. Pero si mira bien, oye, pero habla griego, habla arameo, por lo menos es educado, ese don nadie es educado, pero para él era un don nadie donde él interpretaba que el ciudadano romano estaba por encima de todo. Orgullo. Orgullo que tenemos muchos que no aplica dentro de nuestra fe. Por supuesto, el tribuno no es cristiano, pero dentro de nosotros el orgullo no vale. Nosotros debemos pensar, como dice Pablo, como el que está frente de nosotros es superior a nosotros. Caso personal. Dicen en mi tierra que el burro adelante para que no se espante. A mí no me importa lo que pude haber estudiado. Es bonito, uno puede ayudar gente. Uno puede cooperar aquí en el mundo. Pero en el cielo no se necesitan médicos, ni psiquiatras, ni ingenieros, ni abogados, ni contables, ni en absoluto. No tengo por qué jactarme. Miro a cualquiera que esté delante de mí como igual o yo todavía más grande que yo. Aprendo de todo el mundo. Esa debe ser quizá la actitud. El tribuno no lo está viendo así y tiene todavía duda de preguntarle a Pablo. Le pregunta, ¿eres tú ciudadano de verdad? Porque tú no pareces ciudadano. O sea, ¿debo yo juzgar a la gente por lo que parece? ¿O debo juzgar a la gente por lo que realmente son? Él dijo, sí, yo soy un ciudadano romano. Y le dije, pero es que yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía, que de entender que era un privilegio grande que él tenía en la mano. Yo le voy a decir por qué quiero enfatizar en esto. Averiguamos con su contestación, averiguamos en el capítulo 23, en el versículo 26,
que el nombre del tribuno es Claudio Lisias. Claudio Lisias. ¿Quién había sido emperador? Claudio, el emperador Claudio, que de hecho sacó a los cristianos de Roma, ¿verdad? Capítulo 18, cuando Pablo conoce al matrimonio, Aquila y Priscila, sí, se me fue de momento todo. Gracias. Cuando Pablo conoce a Aquila y a Priscila, venían exilados de Roma, porque los había sacado Claudio, el emperador Claudio. Claudio se cansó de escuchar a los cristianos discutir por un tal Crestos, fue la palabra que le llegó, Crestos, no entendía que era Cristo. Y entonces, una de las cosas que más detestaba el imperio eran los alborotos, porque pensaban siempre en amotinamiento. Entonces dijo, los cristianos se me van. Así es que entonces se conoce. Entonces, bajo Claudio, bajo la administración de Claudio, parece que Lisias pagó suficiente dinero para adquirir la ciudadanía. Así que técnicamente, y voy a citar aquí a F. Bruce, un comentarista bíblico que se supone que sea de lo mejor en el Nuevo Testamento, dice, técnicamente el gran precio que había pagado era el soborno entregado a los intermediarios en el secretariado imperial o la administración provincial por poner su nombre en la lista de candidatos para obtener este derecho. Sigue diciendo Bruce, esta forma de soborno alcanzó proporciones escandalosas bajo Claudio. La esposa de Claudio no era el emperador el que estaba vendiendo la ciudadanía, era la esposa. La esposa Mesalina y sus favoritos de su corte utilizaban el procedimiento como un modo de enriquecimiento. El nombre personal del tribuno, Lisias, indica que era griego de nacimiento, y la riqueza o influencia que le habían permitido llegar a ser no solo ciudadano romano, sino también oficial superior en el ejército romano. Así que cierro la cita de F. Bruce. No era Claudio, era Mesalina, la que tenía un negocito bajo la mesa. Se ríen, ¿eh? Pero Pablo era ciudadano de nacimiento. ¿Qué pasa? No había preferencia. ¿Usted cree? Sí la había. Eran ciudadanos ambos, pero al Pablo decir yo soy de nacimiento, tengo que dar un pasito atrás. Este se la ganó. Este se la ganó porque él nació ciudadano. Yo la tuve que pagar por debajo de la mesa. Así que este tiene más privilegios de los que yo puedo tener. ¿Cómo Pablo era ciudadano romano? No lo sabemos. Sería yo inventar algo, la rueda aquí delante de ustedes, pero no lo sabemos. No sabemos si el padre o el abuelo sirvieron bajo algún general romano en alguna batalla y eso le adjudicó la ciudadanía. Es lo que se piensa que ocurrió. Pero no hay nada que nos diga efectivamente que eso fue así, pero es como lo pensamos. La teoría dice que por la analogía que acabo de hacer, sugeriría que fue por servicios valiosos prestados a un general o a un administrador romano en la zona sureste del Asia Menor, como a Pompeyo entre el año 66 a 64 a.C. o a Antonio en una generación más tarde. Así que esa es la probabilidad de que Pablo se haya convertido en un ciudadano romano. De nacimiento, contrario a Lisias. Pero aquí ocurre algo muy interesante, muy interesante. Y aquí usted ve la mano de Dios en todo, como me atrevo a apostar que usted ha visto la mano de Dios en todas las cosas de su vida, si usted las mira bien. Porque todo obra para bien. ¿Verdad que sí? Aquellos que son llamados, no se acuerden, no se olviden. Hay que ser llamados para que las cosas obren para bien. ¿Ah? Todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Sí. Pero eso es a los que son llamados. Pero mire lo que dice el versículo 29. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado.
La revelación de Pablo y de la ciudadanía cambia absolutamente todo. Ya le da un matiz totalmente diferente. Los métodos de castigo no se pueden utilizar. La investigación tiene que ser totalmente distinta. Ahora, en vez de yo azotar, pegar, lastimar, no puedo hacerlo. Pero ahora un poquito más. Ahora un poquito más. Ahora cambia el juego totalmente. Porque al yo enterarme que ciudadano romano y yo ser el tribuno a cargo de todas estas tropas romanas, me quieren herir a un ciudadano romano y se invierte la rueda. Ahora el tribuno tiene que proteger a Pablo como ciudadano romano. ¿Está la mano de Dios ahí? ¿Está la mano de Dios en su vida, aunque usted no lo haya visto? Porque se torna en un momento a favor de uno, ¿verdad? Se torna a favor de uno. Y esto es lo que está pasando con Pablo ahora. De ser perseguido, de ser así de azotado, de querer el pueblo arrancarle la cabeza, como yo utilicé esa expresión pueblerina los otros días, de querer hacerle daño. Ahora, Lisias, el tribuno, tiene la obligación de proteger a Pablo. Ya no lo puede perseguir, ya no le puede dar, ya no puede hacer otra cosa que no sea protegerlo. Ahora, como él no entendió qué estaba pasando, nadie se lo explica, hablaron en otro idioma, y aún si me hablan en el idioma correcto, están hablando de costumbres, de creencias que yo no sé de qué me están hablando, pues entonces tengo que llamar a la gente que sabe lo que puede haber estado pasando. Así que vamos al versículo 30, que es el último versículo de esta tarde. Dice, al día siguiente, queriendo saber de cierta la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Yo le decía la semana pasada que realmente los capítulos y versículos de la Biblia, con todo el respeto a los editores, siglo XV, siglo XVII, no hace sentido. Porque el versículo 21 lo dejamos con 2 puntos para comenzar el versículo 22. Y este versículo 22 lo dejamos en una intriga espectacular, porque me dijeron algo, pero no me han dicho nada. Me van a decir algo, el concilio me va a decir algo, pues tiene que esperar a la próxima prédica, ¿verdad? Así que, sea lo que fuera la acusación contra Pablo, implicaba una ofensa de algún tipo o costumbre, o el sentimiento contra el sentimiento religioso de los judíos. Eso es lo que especulaba el tribuno. Y el Sanedrín era el cuerpo apropiado para tratarlo. Aparentemente no estaba el procurador de la ciudad, y al no estar el procurador como tal, el que es responsable de toda la guardia romana y todo lo demás es el tribuno. Él llamó, y él puede citar, o podía citar, al Sanedrín. Así que cita al Sanedrín, todo el mundo se da lugar para tratar de dar una explicación de por qué querían asesinar o hacerle daño a Pablo. Pero vuelvo y digo, sin habernos puesto de acuerdo, el pastor y yo, vemos un versículo que él lee, y es el que yo tenía para cerrar la prédica de hoy. Que es el versículo 100, el capítulo 100, el Salmo 138, el versículo 8. El Señor cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Y todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Y eso es a los que son llamados. Serán los 2 versículos con los que tenía para cerrar la prédica de hoy. Y así lo he hecho. Pensando de esa manera. Lo interesante es que no importa lo que usted haga, lo que usted diga, siempre y cuando usted se deje llevar por el Señor y usted siga. Mire cómo comienza el capítulo. Empieza con un testimonio de Pablo, con un testimonio específico. Y decía yo la semana pasada, y el que tenga duda, mire, el que quiera ampliar un poco más, vaya a YouTube y vea el canal de la iglesia y vea las prédicas. Apenas toma 40 y pico de minutos. ¿Qué yo exhortaba? Exhortaba a que nosotros tengamos nuestro propio testimonio, pero es porque Pablo nos da su testimonio completo, el mismo que le está dando
a su pueblo en su idioma, no tan solo en el arameo, sino en su idioma, en su verbatim, en lo que yo le quiero llevar como yo se lo quiero llevar. Y les voy a contar quién yo era. Y yo decía la semana pasada, yo puedo haber sido drogadicto, puedo haber sido, qué sé yo, alcohólico, puedo haber sido lo que sea. Pablo lo saca de su corazón y los pone sobre la mesa. No importa lo que usted era, lo que importa es lo que usted es en Cristo. ¿Quién es usted en Cristo? Lo otro es la conversión. Oiga, en el testimonio suyo, hable de quién era, sí, pero lo más importante es cómo Cristo toca su vida. Cómo Cristo llegó a su vida. Y por último, ¿cuál es su propósito? El propósito que Cristo le ha dado. El de Pablo antes era perseguir al pueblo. El de Pablo ahora es llevar el evangelio a los gentiles. Totalmente distinto. Pero eso, si alguien le pregunta a usted, ¿cómo usted se convirtió? ¿Cuál es tu testimonio? O usted tiene una oportunidad tan siquiera en el banco, en la fila. Alguien le dice algo y le abre la puerta un poquito para que usted hable de su testimonio. ¿Usted está listo para hablar de su testimonio? ¿Usted está listo para tener un testimonio impactante? ¿Lo tiene? Si no, prepárelo. Era la invitación de la semana pasada y sigue siendo la invitación de esta semana cerrando este capítulo 22. Porque lo de hoy ya usted ve que es cuestión de un cumplimiento de la palabra del Señor. A favor de cada uno de nosotros. No de Pablo solamente, de cada uno de nosotros. Usted está viendo que Pablo tenía un propósito. Sí, la tengo. Pero me arrestaron. Me arrestaron. ¿Qué yo voy a hacer ahora? Bueno. Yo no sé qué voy a hacer, pero el Señor sabe qué va a hacer conmigo. Y lo que va a hacer es poner ángeles. El tribuno es un ángel. Después se van a enterar entonces de que quieren asesinarlo. Y envía un sobrino que nosotros nunca habíamos visto. Que Pablo tenía ni hermano, ni hermana, ni nada más. Y lo sacan. Y lo llevan a un lugar seguro. O sea, el propósito del Señor se va a cumplir en Pablo y se va a cumplir en cada uno de ustedes. Señor les bendiga. Nos ponemos en pie.